tanto además y cómo se podría aplicar. Han circulado ejemplos de lo que serían, por ejemplo, conductas, ¿no?, que atentarían contra esto, pero en la práctica, bueno, está esta consulta, este periodo de consulta, pero en la práctica, ¿cómo se va a poder aplicar? ¿Van a haber un listado de conductas? ¿Esto va enfocado más al protocolo, a la prevención? ¿Qué es lo que busca esta consulta? Bueno, en primer lugar, comentar que esta ley, cierto, surge, como tú contabas, Loreto, del caso de Karin Salgado, que era una TEN, cierto, que vivió un proceso de acoso laboral bastante duro y que terminó lamentablemente con su vida. Entonces, hoy día, un poco en homenaje a ella, esta ley lleva su nombre y lo que busca es poner al centro la prevención de este tipo de situaciones, porque en nuestro país existe algún tipo de normativa que sancione el acoso laboral y sexual, que ha estado bien dispersa, que ha ido saliendo en el transcurso de los años en un esfuerzo, pero lo que se hace ahora es tratar de ordenar un poco toda esta legislación para el resguardo de los espacios laborales del sector público y del sector privado, con un foco en lo preventivo. Entonces, lo primero que van a tener que hacer las empresas es incorporar en su reglamento interno un protocolo de prevención, donde se establezca cuáles son las conductas de riesgo, cuáles son las medidas que hay que adoptar para prevenir que estas conductas se produzcan, y también de capacitación, porque muchas veces hay conductas que se han normalizado durante un largo tiempo en las empresas y que no necesariamente están de acuerdo con lo que se llama un espacio sano, ¿no? Así que es una tarea importante, va a partir el 1 de agosto y, como ustedes comentaban, parte con esta circular de la Suceso, que ahora está en consulta para que puedan opinar empleadores, trabajadores, las mutualidades mismas también, que van a cumplir un rol. Pero va a seguir con un dictamen de la Dirección del Trabajo y con un reglamento y una guía práctica para su aplicación. Sí, ministra, todo esto para ayudar a las empresas a poder cumplir. Ajá. ¿Cómo se configura, de acuerdo a la nueva ley, el acoso laboral o una situación de violencia laboral? Sí, mira, yo diría que uno de los cambios más importantes que trae la ley es que en las modificaciones que hoy día hay en materia, primero que hay 3 figuras en las cuales uno puede decir que se está incumpliendo la ley, que es el acoso laboral, el acoso sexual o la violencia en el trabajo, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que hoy día, cuando nosotros vemos lo que pasa en el resto de los países, a través de lo que la OIT, que es esta Organización del Mundo del Trabajo Internacional, ¿cierto?, está dictaminando, hay cambios que se hicieron en la normativa chilena y que establecen, por ejemplo, que cosas tales como que la conducta del acoso propiamente tal no necesariamente requiere ser reiterado, sino que tiempo, puede ser, fíjate, claro, que no se extienda en el tiempo. Puede ser no necesariamente, o sea, puede haber antes con una sola conducta, por cierto, depende de la entidad, estamos hablando de a veces algunas personas hacen caricatura de esto, pero estamos hablando de cosas que tienen cierta entidad, cierta gravedad, que afectan la dignidad de las personas y que van a ser, cierto, investigadas en un proceso con plazos acotados y con responsabilidad, por ejemplo, cuando quedan algunos procesos así como medios durmiendo ese sueño que uno nunca sabe qué terminó de pasar en ese caso, para quienes están encargados de poder llevarlo adelante. Entonces, las conductas propiamente tales han salido un listado, cierto, de conductas que son hoy día como ejemplares. Vienen también en las instructivas algún tipo de ejemplo al respecto, pero sin duda, Álvaro, esto se va a evaluar en los casos teniendo a la vista el tipo de establecimiento del que estamos hablando y el tipo de función que se cumple en la empresa. O sea, uno tiene que mirar bien la situación de la cual se está hablando, del caso particular. Creo que va a ser un tema bien desafiante, ¿eh? Yo sé que hay harta inquietud y por eso nosotros nos estamos preparando con anticipación para poder tener estas medidas con anterioridad, y si uno lo ve, esto tiene una perspectiva bastante positiva, porque si uno pasa la mayor cantidad del día en el trabajo, pucha, que mala cosa además estarla pasando tan mal. Y los roles de los trabajadores, de los y las trabajadoras, de los empleadores también, y de las propias entidades que fiscalizan, ¿cómo se distribuye o cómo se fortalece ese rol para mayor protección de los trabajadores? Sí. Mira, primero esto se enmarca en lo que se llama la seguridad y la salud laboral, que es un derecho laboral fundamental, de los que se denominan así como pisos mínimos del derecho laboral internacional. Y segundo, se enmarca en lo que Chile hizo el 8 de marzo del año 2023,
por instrucción del presidente de la República, llevamos a el Congreso Nacional la ratificación del convenio 190 de la OIT, cierto que las organizaciones de empleadores y de trabajadores apoyaron. Ahí reconocemos el rol que tanto la CPC como la CUT y las pymes han jugado en esto para poder impulsar esta normativa. ¿Qué es lo que se hace en esta materia? Es profundizar, cierto, la labor, como señalaba, preventiva, de investigación y de sanción, generando obligaciones para el intersector. En primer lugar, el tema de cómo se administra esto en la empresa es responsabilidad de los empleadores, por ley así definido, en general los riesgos que se llaman psicosociales en el mundo del trabajo, que es cómo está, cierto, el ambiente en la empresa, cómo está uno, cierto, relacionándose con sus compañeros, con su jefe o con sus propios subordinados. Lo segundo, que trae obligaciones para todos los integrantes de la empresa en términos de un comportamiento que sea sano al interior de la institución, y por tanto no solamente esto se expresa en violencia física, que es donde uno lo puede ver más gráficamente, también en otro tipo de derivados, como en violencia simbólica, en violencia económica, en violencia psicológica, y que afecta tanto a la salud mental de las personas. Entonces, y por otro lado, en los organismos del Estado, donde está la Superintendencia de Seguridad Social, como señalaba, que se vincula principalmente, Álvaro, con las mutualidades, que son estas empresas de la seguridad social, o más bien dicho, instituciones de la seguridad social, encargadas de resguardar la salud en las empresas, la salud laboral. Y ahí uno las conoce más por las marcas comerciales, ¿no? La H, la Mutual, el IST, el Instituto de Seguridad Laboral, pero esas son las mutualidades que se llaman y que son encargadas de ser coadyuvantes en esto. Entonces, se establecen cosas como bien concretas, perdón que me extienda, disculpa. Es que hay muchas preguntas también, sí, pero solo para comentar una cosa, cosas bien concretas como, por ejemplo, si se inicia un proceso de investigación, ¿cierto? Que ya falló lo preventivo, ¿no? Porque ya hay... el protocolo. Exacto, algo en camino, se tienen que tomar medidas. Y esas medidas pueden ser separar a las personas, generar turnos distintos, pero también dar asistencia psicológica a la persona que es presuntamente una víctima. Y a ambos, a demandante, a demandado, o a quien denuncia, más bien dicho denunciado, generarles todas las garantías para que se puedan defender debidamente. Sí, llegan muchas preguntas, ministra, ¿cómo se puede aplicar? Usted hablaba del listado, en ese listado que circula, ¿no? Por ejemplo, cambiar la ubicación de un trabajador separándolo de sus compañeros, asignar tareas con datos erróneos a un trabajador. Claro, ¿cómo se comprueba eso? ¿O qué tan objetivo puede ser algo? Porque puede ser una circunstancia, puede ser un error sin intención, en fin, ahí también va a haber un peso de la prueba bien importante. Y muchos auditores, ministra, nos preguntan cómo se demuestra eso. Si es que yo me siento que me están acosando laboralmente, un auditor por ahí, voy a ver si encuentro el mensaje, porque han entrado muchos, dice, claro, si yo lo grabo, me pueden acusar también de un tipo de acoso por estar grabando una acción de un trabajador o de un jefe eventualmente. ¿Cómo se puede llevar esto a la práctica? Sí, yo quiero señalar lo primero, es que esto va a partir el 1 de agosto, y como señalé, van a estar estos instrumentos dictados. Entonces, en estos instrumentos ya vienen la circular, el reglamento, el dictamen, y además vamos a hacer, aunque la ley no nos obliga, por cierto, a hacer una guía operativa práctica, porque sabemos que hay muchas dudas de esto. Ahora, las situaciones se evalúan en su propio mérito, porque es evidente que no cualquier cosa constituye violencia en el mundo del trabajo, como tampoco algunas conductas que hoy día son violentas y que no se consideran tales. Entonces va a depender de la situación en la que estemos hablando. Hay un listado de propuestas, o más bien dicho, de ejemplos que han andado circulando, y yo lo primero que quiero señalar, digamos, porque algunos medios lo reprodujeron de esa forma, como delitos. Y en el ámbito laboral no hablamos de delitos, eso es para el tema penal, ¿ya? Se hablan de infracciones laborales. Ahora, aquí hay procedimientos, hay definiciones, hay plazos, hay documentos que se pueden allegar, ¿cierto?, a modo de prueba, y todo eso está hoy día precisamente en lo que está en consulta en la página web de la Suceso, para que las personas puedan opinar. Claro, puedan opinar. Me imagino que va a ser muy difícil porque, a ver, no se puede hacer un listado de lo que se puede o no hacer, que es el listado que usted dice, y que o que me mira o que no me hable, y que va a depender de cada caso. Entonces va a ser muy, muy complejo. Uno, a ver, tiene que hacer la denuncia dónde primero, y después tiene que haber pruebas, y después se tiene que demostrar. Sí, mire, hay, yo diría, un espacio en el cual hay ciertas conductas que son objetivas y razonables, que no puedan ser aceptadas bajo ningún elemento. Genéricamente, claro, de partida la violencia física, o sea, partiendo por ahí. Pero también otras conductas que han sido mucho tiempo aceptadas y que la verdad es que no tienen ningún fundamento, como la violencia económica
O sea, igual pega, igual paga, es como algo razonable. Y si uno está en una situación distinta, sin fundamento, sin que haya una valoración distinta del trabajo, ¿cierto?, del valor real del aporte que se hace, ahí hay también una situación que puede establecerse con cierta objetividad. Hay otras en las... Claro, claramente. Y hay otras en las cuales se va a tener que aplicar primero plausibilidad, ¿cierto?, para saber qué tan efectiva o no es la denuncia, entidad del daño generado o de la conducta realizada. Entonces, todos estos criterios se van bajando y constituyen la guía para la evaluación de cada caso. Yo creo que Chile ya tiene experiencia en estas materias. Lo que ha ocurrido es que tiene una regulación que es dispersa y que se hizo, ¿cierto?, en su momento, sin tener a la vista todas las formas de violencia que se pueden ejercer. Entonces, su implementación va a empezar el 1 de agosto. Esto va a ir implementándose como todos los cambios que se producen, no solamente reglamentarios, porque esto es un cambio cultural importante, con cierto proceso en el cual las empresas van a ir ya teniendo su protocolo incorporado en su reglamento interno, ya viéndose capacitado por parte de las mutualidades de los empleadores en el cumplimiento de sus deberes, por parte del Ministerio a los empleadores y a los trabajadores en el cumplimiento también de sus deberes y de sus derechos. Entonces hay todo un proceso en curso para este tema. Público y privado, que preguntan mucho eso también. Público y privado, sí, público y privado. Y yo lo primero que diría es que aquí hay que tener a la vista, así a propósito de que dónde se hacen las denuncias, los protocolos precisamente de las empresas establecen la forma en la cual se presentan las denuncias y dónde, que es en el empleador, sea público o privado, pero también con procesos posibles de apelar. Por ejemplo, si una denuncia se desestima, esto debe desestimarse con una resolución fundada. Es decir, no es que yo diga, no sé que tu denuncia no es lo suficientemente importante o no reviste estos caracteres, sin que se le dé una respuesta formal al denunciante. O que ese denunciante, por otro lado, queda protegido también en la ley y no por eso puede ser desvinculado, porque mucha gente tiene temor a denunciar. En cualquiera de los casos que el proceso siga o no, y que el denunciado, por ejemplo, estime que se han vulnerado sus derechos también, va a poder apelar o recurrir, ¿cierto?, a una instancia superior. En el caso de los trabajadores del sector privado, a la Dirección del Trabajo; en el caso de los trabajadores del sector público, a la Contraloría General de la República. Entonces, hay todo aquí un proceso de cambio que, como señalaba, no solamente es cultural, no solamente es normativo, sino que también es cultural, así que nos ponen un buen desafío. Pero con enorme potencialidad, Loreto y Álvaro, porque también súper necesario. Las relaciones laborales, claro. En suceso.cl puede acceder a esta consulta también. Ministra, aprovechando el contacto, usted hablaba de las relaciones entre trabajadores, los cambios en las normativas que estamos teniendo ahí justamente, y quería preguntarle a propósito de esta petición que hacen los gremios empresariales para que la Dirección del Trabajo se vuelva a pronunciar sobre la exclusión de la jornada del artículo 22, el criterio que si es tecnológico, si se puede acreditar la entrada, la salida, o que es por la naturaleza del trabajo. Bueno, lo primero que quisiera señalar es que las 40 horas que están próximas a cumplir un mes han implementado bastante bien. Quiero contarles que vamos a hacer una evaluación, una síntesis, ¿cierto?, al mes de cumplimiento, pero desde ya les puedo adelantar que 30.000 empresas este año 2024 pasaron a 40 horas, no a 44. 30.000. Y el año pasado, y el año pasado 13.500 empresas ya estaban en 40 horas. De hecho, anoche tuvimos oportunidad de estar en una actividad de las compañías de seguro, quienes nos contaban que hace mucho tiempo ya tenían 40 horas. Entonces, se está produciendo ahí también un proceso bien interesante, porque la rebaja es gradual, pero muchas empresas han ido adelantando. Ahora, no es el reclamo respecto de la reducción de jornada en una hora lo que está en discusión, sino que los gremios empresariales lo que han presentado es una duda respecto de cómo se debe interpretar, ¿cierto? Esto de que las personas puedan estar sin jornada. Y la verdad es que la Dirección del Trabajo va a evaluarla en su mérito técnicamente y va a emitir opinión al respecto. Pero yo quisiera señalar que es importante recordar que hace más de un siglo existe la jornada laboral y que constituye un derecho de las personas. Cuando hubo excepción de jornada, o cuando se abrió esta ventana del artículo 22, que le llaman así, lo que se hizo es que en muchos casos se constituyó más que en un uso, en un abuso. Porque esto, imagínense ustedes que se generó cuando no había medios tecnológicos para controlar la asistencia. Entonces, la persona obligatoriamente tenía que ir a la empresa a firmar un libro o marcar una tarjetita de esas como del apoyagol que habían antes, que se le hacía como un hollito, ¿no?
Se me cayó el carnet, pero es verdad. Hoy día la situación es distinta. Nos reímos, sí. Hoy día la situación es distinta y hay que ir avanzando. Los empleadores reclaman flexibilidad. Sí. La verdad es que el derecho laboral es un derecho protector, porque uno puede ser flexible, pero no puede desregular derechos. Lo digo porque una cosa es ser flexible y otra cosa es que los trabajadores no tengan derecho a saber cuándo entran al trabajo y cuándo salen. Claro, pero el tema de la aplicación del artículo 22, que yo entiendo que el espíritu también es disminuir y que no se abuse, pero eso tiene que ver con la naturaleza del trabajo o con que haya medios tecnológicos para que las personas, por ejemplo, a distancia puede marcar, entrar y salir. Sí, mire, lo que señala la ley, que es lo que la Dirección del Trabajo ha fijado sentido de alcance en su dictamen, es que tiene que ver con la fiscalización directa atendida a la naturaleza de la función que se cumple. Y esa fórmula no es de un solo componente, tiene varios elementos a la vista. Por lo tanto, debería reconsiderarse el último dictamen de la Lo que pasa es que la Dirección del Trabajo no ha señalado que es solamente un medio. Uno de ellos esenciales, por cierto, es la posibilidad de tener control, porque el control horario me refiero, porque el fundamento original fue ese, ¿no? Que era el tema casi geográfico, por decirlo de alguna forma. Pero evidentemente hoy día, por ejemplo, hay gente que cumple teletrabajo en su domicilio, por ejemplo, y esas personas tienen supervisión directa. ¿Pero se va a reconsiderar? No, se va a analizar el escrito, por supuesto, y se va a resolver en su mérito. Eso es lo que se va a hacer. Bien. Yo creo que hay en este tema que trae un cambio tan sustantivo también importante, porque no solo reconoce un derecho histórico que se había reivindicado, que son 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para vivir, que es lo que las 40 horas trae, también una puesta al día del derecho a la jornada laboral. Y a veces cuando se hacen cambios hay que ir esperando que se vayan asentando en el tiempo. Así que tranquilidad, que vamos por buen camino. Ministra Janet Jara, ministra del Trabajo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenos días. Un abrazo, que estén bien. Gracias, chao. Bien.